Atención amantes del bocadito Marroc, porque acá traigo la versión en torta. Si no sabes de qué hablo, es una combinación de chocolate blanco y chocolate con leche y pasta de maní o cacahuate, o universalmente conocido como peanut butter. Si te gusta la idea y querés descubrir cómo hacerla, quédate para verla y ponele me gusta al video. Vamos a comenzar por el bizcocho de chocolate. Vas a necesitar 6 huevos y 200 gramos de azúcar. Esto lo vas a batir hasta que la mezcla aclare y triplique su volumen. Nos lleva más o menos unos 5 minutos mínimo batiendo a máxima velocidad. Esto puede variar según la batidora y la velocidad que tenga, pero vas a saber que está cuando llegues al punto letra, que es cuando al volcar un poco de la mezcla por arriba, las líneas que se forman se mantienen. Si ves que no pasa pasados los 5 minutos, seguí batiendo hasta lograr ese punto. Puede llevar hasta 15 minutos. Ahora le tamizas 120 gramos de harina 4 ceros. Es la más refinada que encuentres. También puede ser harina de todo uso. También 30 gramos de fécula de maíz. En caso de que no tengas, podés reemplazar por más harina. 30 gramos de cacao amargo. Y una cucharadita de polvo para hornear. Vas a agregar estos secos en 2 tandas y los integras con movimientos envolventes. Importante que no mezcles con movimientos bruscos para que no escape todo ese aire que incorporamos con el batido. Pasa bien la espátula por los laterales y fondo del bol para que no queden rastros de secos. Vas a tener derretida 50 gramos de manteca y le vas a integrar a esta un poco de la mezcla. Esto lo hacemos para equiparar densidades. Una vez integrada la manteca, incorporás a la preparación. Ahora pasa la mezcla a un molde cuadrado de 18 a 20 centímetros. Este tiene 18 centímetros y solamente está enmantecado en el fondo y también tiene papel manteca. Otra opción, si no tenés papel manteca, es enmantecar y enharinar. Llévalo al horno precalentado a 180 grados centígrados, es un horno moderado, y dejas de 35 a 40 minutos. Dejas enfriar y para los rellenos vas a necesitar 200 gramos de chocolate con leche y 100 gramos de chocolate blanco. Le vas a volcar al chocolate con leche 150 mililitros de crema de leche, también conocida como nata para montar, con mínimo un 35% de materia grasa, y al chocolate blanco 75 mililitros de crema de leche. Llevas al microondas en intervalos de 20 segundos hasta que veas que se combinan. Y a la mezcla de chocolate con leche añadile 100 gramos de pasta de maní, también conocida, como te dije, como peanut butter. Yo estoy usando la crunchy, por eso es que se ven los pedacitos de maní. Integrala y a la de chocolate blanco agregale 50 gramos de la pasta de maní. Las vas a dejar templar y después las llevas a la heladera para que enfríen solamente media hora y después las vas a batir. A esta la pasé a otro bol porque me quedó chico para poder batir. Y vas a batir solamente un par de minutos hasta cremar. Ahora corta el bizcocho en 4 capas y acá tenés la opción de humedecer con almíbar antes de rellenar si es que te gusta más húmedo. Y en la primera capa vas a poner la mitad del relleno de chocolate con leche, en la siguiente el relleno de chocolate blanco y en la siguiente la mitad que queda del relleno de chocolate con leche. Guardamos en la heladera mientras hacemos la crema para decorar. Vas a batir a medio punto 350 mililitros de crema de leche con 40 gramos de azúcar, que son más o menos unas 3 cucharadas. Cuando veas que las varillas formen líneas en la crema, significa que llegamos a medio punto. Ahí le añadís 40 gramos de pasta de maní, que son unas 2 cucharadas más o menos. Y apenas se integre, vas a apartar 100 gramos de esta crema que vamos a utilizar para la decoración. Y vas a batirla hasta tener picos firmes. Pásala a una manga pastelera con pico rizado y a la que nos quedó le vas a agregar media cucharada de cacao amargo. Batila también hasta tener picos firmes. Y con esta es con la que vamos a cubrir la torta. Vamos a tratar de que quede lo más pareja posible y en los costados usé esta espátula para darle una decoración. Ahora con la crema de la manga hacemos unos bordes por arriba y por abajo.
Y voy a finalizar con unos bocaditos Marroc para terminar de decorar, pero como ya sabes, la decoración la podés hacer a tu gusto. Y ahora sí, a compartir con ese amigo familiar al que le encanta esta golosina. Te agradezco mucho por ver el video, un me gusta y un comentario si podés es de mucha ayuda. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.